Ok, vamos a utilizar una retícula de 10 cabezas, también para hombre, en donde tenemos marcada en la primera cabeza la barbilla, a la mitad de la segunda cabeza tenemos hombros, después tenemos, bueno, en este caso punto de busto, pero a nosotros nos sirve el punto de busto para pectorales. Después en el primer cuarto de la cuarta cabeza vamos a poner cintura. Aquí vamos a poner, en este caso, no tanto cadera, sino la cresta ilíaca. Y en nuestro primer cuarto de la quinta vamos a poner los bajos. Vamos a hacer un figurín de unas piernas largas, en donde en la sexta cabeza van los muslos, a la mitad de la séptima van las rodillas. Aquí hay un errorcito. Espinilla en la cuarta cabeza y tobillos y pies en la décima cabeza. Entonces, vamos a poner nuestra hoja para guiarnos únicamente. Y pues bueno, una cabeza mide lo que mide nuestra cabeza de la retícula. Si mide 3.2 o 3.1 o 3, eso es lo que va a medir en realidad. Vamos a la mitad de nuestra medida de cabeza, hacemos nuestro círculo. Y la barbilla donde termina justamente esa cabeza. Luego, a la mitad de esta media cabeza, o sea, un cuarto de cabeza, vamos a poner una marquita del cuello. En nuestra mitad de cabeza, de segunda cabeza, vamos a trazar nuestros hombros. También depende mucho qué tan anchos lo queremos. Nosotros no vamos a hacer un figurín tan musculoso porque en moda no sirve tanto que sea tan musculoso. Trazamos nuestra medida de los hombros, aproximadamente es una cabeza de cada lado, pero aquí primero vamos a trazar la parte más plana de hombro a hombro y después ya hacemos los círculos que nos van a funcionar para nuestros hombros. Bien, en nuestra división entre tercera y cuarta cabeza vamos a marcar la primera parte de la cintura. Esto lo vamos a manejar como una división porque esto es justamente la parte flexible de la cintura. En esta parte no hay tanto hueso más que la columna vertebral. Aquí trazamos a la misma altura que ya hemos puesto aquí. Esto si acaso mide una cabeza. Vamos a poner nuestra segunda sección de cintura. Y en nuestra línea de cadera vamos a ensanchar un poquitito, pero un poquitito. Nunca vamos a llegar a al mismo ancho de nuestro ancho de hombros. Siempre es mucho más reducido. En el caso de las mujeres sí. En el caso de los hombres no. Y necesitamos checar siempre que de centro hacia costado siempre tenga la misma medida. Entonces vamos a trazar aquí la línea central para que más o menos nos vayamos guiando. En la línea de división de la cuarta y quinta vamos a poner el pico de la pelvis porque un cuarto abajo vamos a poner los bajos. A la altura de la cintura vamos a poner nuestro codo, un círculo para articulación, y de ahí nos dirigimos hacia el círculo que habíamos puesto en los hombros. El de los hombros aproximadamente es como 1 centímetro de ancho de diámetro de nuestro círculo. Aquí son aproximadamente 5 milímetros y este músculo del antebrazo es más ancho que el círculo que hayamos puesto de nuestro codo. Bien, ahora nosotros vamos a manejar nuestras muñecas a la altura de los bajos. A la altura de los bajos. Porque nuestra muñeca con todo y la mano mide lo que mide una cabeza. Bien, trazamos un trapecio en ambos lados. Tratamos de que quede más o menos la misma distancia entre centro y mano, centro y mano. Y nuestro primer dedo. Pueden hacer triángulos también o pueden trazarlo desde cero, únicamente dando como la forma. Bien, aquí enseguida o abajito de los bajos vamos a manejar como a 2 milímetros adentro el inicio de las piernas y nos dirigimos desde la cadera hasta justamente ese punto.
En nuestra medida de rodilla, que es en la mitad de la séptima cabeza, vamos a trazar nuestra articulación, que es un círculo con un diámetro muy similar al de los hombros, solamente más separaditos, como 1 centímetro del centro, de 1 centímetro hacia el costado, tratando de que quede como la misma distancia de las piernas abiertas. Y bien, ok, voy a subir un poquito la hoja. Bien, entonces ahí la llevamos con el centro. Bien, a la mitad de nuestra octava cabeza vamos a lanzar el ancho de nuestra pantorrilla. Nunca es tan ancho, porque tampoco es que deba de ir más ancho que la pierna. Y en nuestra décima cabeza, aquí teníamos marcado 1/4 de tobillo. En el caso de los hombres vamos a hacerlo más grande, porque son más grandes los huesos. Y nuestra parte de pantorrilla siempre va a ser más pronunciada la parte interior. Y después, nuestro talón cargado hacia el centro. Y esta sería nuestra punta de pie. Entonces, si hacemos un arco, aquí ya unimos nuestro pie. Obviamente eso no va a existir, estos círculos, cuando nos toque ponerle masa muscular. Ahí están los pies semi abiertos. Una vez que ya tenemos nuestro esqueleto, únicamente nos toca afinar un poquito, marcando en nuestro centro la clavícula de nuestro figurín, que es exactamente en esta parte. Aquí ponemos nuestra manzana. Entonces voy a hacerlo con el estilógrafo para que se alcance a ver como la diferencia de mi masa muscular y el resto. Voy a utilizar ahorita un estilógrafo .5, en donde únicamente voy a unir 1 huecos, quito picos, todos los vértices que estén agudos los voy a redondear. Siempre es primero el pectoral, se pone sobre el brazo, no al revés, no el brazo encima del pectoral, el pectoral va principalmente. Luego en este nos va a servir para hacer nuestro músculo un poquito más redondo. Aquí quitamos nuestro vértice tan picudo. Nuestra clavícula. En la línea de pectorales es donde vamos a poner pectorales. Podemos redondear un poco o podemos dejarlo un poquito más picudo. Ponemos nuestro ombligo, redondeamos los vértices de nuestros bajos. Aquí si quieren pueden marcarle el musculito de los costados, codos hacia adentro, doblez del antebrazo. Quitamos todos estos picos de los vértices, redondeamos nuestros dedos, recordando que en el caso de los caballeros es mucho más grueso los dedos, más redondos que en dama. Podemos darle forma si queremos un poquito más músculo en la parte interior. Suavizamos un poco estas rectas, aquí lo dejamos muy recto. Rodilla, pantorrilla, quitamos los picos de las pantorrillas,
los tobillos. Y podríamos ponerle únicamente la forma del pie, o podríamos realmente hacer un pie haciendo nuestros dedos de uno por uno y listo. Y de la parte del rostro suavizamos un poquito los vértices y listo. Bien, vamos a hacer un figurín de caballero perfil. Una retícula de 10 cabezas en donde solamente vamos a respetar barbilla, hombros, pectorales, codos y cintura, cadera, pelvis y muñecas, mulos, rodillas, pantorrillas y pies. Entonces acomodamos nuestra retícula. Vamos a hacer inicialmente un círculo y un óvalo. Más que un óvalo cargado más hacia un lado. Bien, tenemos nuestras alturas de hombros y cuello. Entonces vamos a poner la base de nuestro cuello y nuestra altura de lo que sería el busto. Vamos a poner nuestros omóplatos y nuestros pectorales los ponemos entre el busto y el punto de busto. En esta parte de arriba metemos el círculo de hombros, un poquito más arriba. Y recuerden que los hombros de caballero son mucho más anchos. Codos, nuestra primera sección de cintura, segunda sección de cintura. En el caso de los hombres no es como lo primordial que estén como con el glúteo muy pronunciado, pero ya eso ya es de gustos. Recuerden que en modas el figurín es más funcional y depende mucho como de qué es lo que se quiera realmente lucir. Entonces, bueno, nuestra altura de rodillas, aquí vamos a hacerlo como que está haciendo un paso, centro de ingles. Nuestra pantorrilla, altura de pantorrilla. El tobillo un poquito más arriba porque se está moviendo. Esta es una línea recta. Nos podemos guiar también por este centro y este centro. El talón, en este caso es el tobillo, y el talón si está dando el paso en este caso está más estirado, está dando el paso, nuestro brazo que se encuentra en la parte de atrás, lo que se alcance a ver. Entonces, si vamos a ponerle masa muscular, vamos a utilizar un punto 3, maxilar, mandíbula, ponemos manzana de Adán, los omóplatos, en este caso, bueno, se está moviendo, entonces los omóplatos por lo tanto también se mueven, pectorales, aquí decimos hacer la mano como que se está yendo hacia el otro lado, hombros, el músculo del brazo, redondean en esta parte, no tan pronunciado porque recordemos que es caballero, salvo que los quieran con los glúteos un poco más marcados. Aquí los bajos no se ven tanto, lo único que lo va a diferenciar justamente es como el ancho de las partes, lo tosco de las partes. Las rodillas más grandes, las pantorrillas más anchas.
hacemos la curva de la rodilla, perdemos este pico. Ya sea que lo hagan solamente como base de pie o realmente le hagan un pie. Bien, ahí quedó. Ok, vamos a hacer el trazo de un figurín de caballero en 3/4. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a trazar sobre la retícula de 10 cabezas. Vamos a respetar todas las alturas que están marcadas. Barbilla, cuello, a la mitad va de la segunda cabeza a hombros. División de segunda y tercera, punto de busto, en este caso sería en el punto de busto nuestro pectoral. En nuestra cuarta cabeza a 1/4 va la cintura, a 3/4 va la cadera. En nuestra quinta cabeza a 1/4 va la pelvis y las muñecas. Muslos en la sexta, mitad de séptima rodilla, espinillas y pantorrillas en la octava. En la novena es nada más continuación. Y la décima, tobillos en 1/4. En este caso lo vamos a bajar porque esto sería de un figurín de dama. Y procuren siempre dejar 1 centímetro abajo y 1 arriba. Lo que quede en el centro lo dividen en 10. Bien. Entonces vamos a hacer el trazo de nuestra cabeza en 3/4. Nada más es un círculo y un óvalo a un costado. Y vamos a revisar hacia qué lado queremos voltearlo. En este caso vamos a voltearlo hacia el lado izquierdo. Hacemos como nuestra columna arqueada hasta pelvis, hombros, y dependiendo de qué lado vamos a girar, en este caso si giramos al lado izquierdo, ese es el lado más pequeño y el lado más grande es el lado derecho. Vamos a irnos hasta la primera sección de cintura, segunda sección de cintura, bien. En este caso recordemos que en caballero no tiene tanta cadera, entonces espalda siempre va a ser más grande. Aquí vamos a poner nuestros círculos que nos van a ayudar con la forma de los hombros. Aquí ponemos nuestros círculos de los codos. Los podemos unir primero. Luego nuestros círculos de las muñecas. En este caso, bueno, este está un poquito más levantadito. Lo vamos a poner aquí. Entonces solamente son líneas guía, ¿no? Ya que lo tenemos guiado, ahora sí, les hacemos un poco de volumen. Estos trapecios donde ensanchamos un poquito. Bien. Ok. Entonces aquí vamos a poner donde irían nuestros pectorales. Y en este caso vamos a decidir hacia dónde se va a ir nuestro cuerpo. Voy a girarlo un poquito más. Bien, ahí está. Giramos un poquito más. Entonces vamos a irnos a rodillas. Primero las líneas guía. Y hacemos un trapecio para nuestras pantorrillas. Unimos. El pie que está o la pierna que está del lado más ancho, esa pierna también va a estar
más ancha. Y la otra pierna va a salir de la primera pierna que ponemos, ¿sí? La pierna delgada sale de la pierna gruesa, no de la pelvis completamente. Si se fijan, aquí solamente es una unión. Bien. Voy a recorrer un poquito. Bien. Seguimos aquí. Como está 3/4, bueno, nuestro pico de esta pantorrilla es un poquito más agudo. En este caso igual, más agudo. Medimos la distancia de aquí a aquí para que nos quede igual. Bien. Vamos a bien, hacemos como guantecitos. Ya que lo tenemos así, vamos a intentar rebajarlo con nuestro cojín limpiador para que podamos seguir trabajando y ponerle masa muscular. Este cojín limpiador lo pueden encontrar en cualquier papelería o papelerías profesionales, únicamente para quitarle como el exceso de grafito. Y lo sacudimos. Ya lo rebajamos mucho. Ahora sí, voy a utilizar ahorita un estilógrafo .3. Puede ser .5, el que ustedes quieran. Entonces, aquí, bueno, nos hizo un poquito de falta nuestro trapecio, que es un músculo sobre todo desarrollado en los hombres. Bien. Centro, pectorales, las costillas, unimos esta parte, hacemos un poco de curva para glúteos, marcamos los bajos. No es necesario detallar los bajos, únicamente con poner curva es suficiente. Ensanchamos con curvas las piernas para darle un poquito de forma. Hacemos un poquito más recta esta parte. Y aquí quitamos como todos los vértices angulares. Bien. Aquí es una mano relajada, entonces no es necesario que pongamos todos los dedos estirados. Y pueden marcar un poco las costillas o los músculos si lo desean. Y listo. Bien,
Bien, vamos a trabajar con un perfil, una posición de espalda en caballero. Utilizamos la misma retícula. Primer cabeza al final, bueno, primera cabeza, una cabeza, segunda cabeza, mitad, hombros. Después en la división de la segunda y tercera cabeza vamos a poner donde irían los pectorales, que ahí irían los omóplatos. Si marcamos cintura, marcamos cadera, marcamos pelvis, pelvis con muñecas, cintura con codos, sexta muslos, rodillas en la mitad de la séptima, octava pantorrillas. En la novena continuamos nada más. Y en la décima tobillos, pero abajo de nuestro cuarto sería como la mitad de nuestra décima cabeza y pies. Bien, vamos a comenzar. Tratando de que no se nos mueva nuestra hoja con nuestra retícula. Y comenzamos con un óvalo. No le vamos a hacer como el círculo. A la mitad o a un cuarto de la segunda cabeza vamos a poner nuestra base de cuello. De ahí partimos hacia los costados para hacer nuestros hombros. De ahí partimos a nuestra primera sección de cintura, siempre recordando que los hombros son más anchos. Podemos trazar nuestra línea horizontal para basarnos y nuestro centro para que no nos perdamos. Siempre es importante trazar el centro para que no nos perdamos. Nuestra segunda sección de cintura. La cadera va más angosta que las espaldas. Trazamos aquí como si fuéramos a trazar uno de frente. Y bueno, no voy a regresar. Hombros. 2 tercios adentro, 1 tercio afuera. Más o menos de diámetro es 1 centímetro, 1.1 más o menos. Codos en cintura. Podemos trazar una línea primero y después guiarnos con esa para el ancho de codo. Hacemos un trapecio más ancho que el codo. Luego a la altura de la pelvis trazamos nuestra muñeca. Un trapecio para nuestras manos en el centro de ahí. Como unos guantecitos primero. Después, al centro en las ingles, vamos a poner unos puntitos para guiarnos. Y más o menos abiertos las piernas un poquito, nos vamos a guiar con este centro. Y después a los costados de donde iría la pelvis, vamos a trazar nuestras piernas. Después nuestra línea de pantorrilla más abierta que la anchura del diámetro de nuestra rodilla. Después a la mitad de nuestra última cabeza ponemos nuestros tobillos. Nuestros talones más grandes que los tobillos. Un trapecio. Y un pico aquí a un costado porque vamos a hacer un poquito abierto nuestro pie. Bien. Una vez que ya lo tengamos, pues bueno, vamos a empezar a diferenciarlo con un estilógrafo punto 3. Vamos a empezar a romper con los vértices picudos. Damos forma a nuestros hombros. Igual que en mujer, la espalda va primero, el brazo va hacia adelante. Perdemos aquí nuestra cintura. Redondeamos un poquito cadera, siempre más ancha la espalda. Nuestros omóplatos. Nuestra línea de centro de espalda. Aquí únicamente vamos a suavizar esto tan musculoso como ustedes lo deseen. Aquí nuestro codo.
nuestro dedito por dentro. Y lo que se alcance a ver del dedo. Los glúteos únicamente vamos a poner pequeñas líneas, no continuamos, solamente esta parte. Y lo mismo, podemos darle forma en la parte de adentro. En la parte de afuera damos un poquito más curva, porque es hombre, tiene un poquito más de masa muscular. Lo pueden hacer también delgado si desean, no necesariamente tienen que tener mucho músculo. En el hombre lleva más marcado como la bolita del músculo en la parte de adentro de la pantorrilla. Tobillos, más suavizado por dentro que por fuera. Usamos nada más lo redondeado de los talones. Y ya sea que nada más pongamos una curva o que realmente tracemos la parte de los dedos que se alcanzan a ver. El tendón de Aquiles, las líneas de atrás de la rodilla y algunas arruguitas en la parte de la muñeca. Solamente desvanecemos cabeza, ponemos nuestras orejas que lleguen hasta la mitad de nuestra cabeza y listo, ya tenemos ahí nuestro figurín de caballero.